Vamos a revisar unos últimos temas que quedaron pendientes del parcial 2. Algunas compuertas de suma importancia antes de pasar al siguiente tema, que son la compuerta por el circuito OR exclusivo y NOR exclusivo. Por su parte, el OR exclusivo es una combinación de tres compuertas, al menos para dos entradas, con la ecuación booleana X igual a negada por B más a B negada. Y lo que nos dice esta tabla de verdad de la OR exclusivo es que solo nos va a dar verdadero cuando ambas entradas sean distintas. O sea, aquí, si las dos entradas son iguales, la salida es 0, tanto para el caso de A con 0 y el caso de B con 0, como el de A con 1 y B 1. Si las entradas son iguales, el resultado es 0. Cuando son distintas, la salida es verdadera. Ese es el símbolo de la compuerta XOR. Es como si fuera una compuerta OR, pero se le agrega esta raya. Por su parte, la NOR exclusivo es similar, simplemente es la lógica inversa. Da la salida verdadera cuando ambas entradas son iguales, salida falsa cuando las entradas son distintas, la XNOR. También quedó pendiente hablar acerca de los generadores de generador y comprobador de paridad, tanto de paridad par como de paridad impar. En ese tema ya lo platiqué en algún video, simplemente hago referencia a estos circuitos, ya que en alguna actividad se las dejaré pendiente para que implementen este generador y comprobador de paridad. También algo importante de platicar es los circuitos con habilitación y deshabilitación. Son circuitos que tienen una señal para habilitar. En el caso se puede ver como una señal que entra a una compuerta OR, a una compuerta AND, perdón. Por ejemplo, si nuestra señal de habilitación es la entrada B, con B en verdadero se está habilitando lo que venga en una ecuación con entrada A, y se deshabilita si en falso la entrada B, que es nuestra señal de habilitación, deshabilitación, no importando lo que venga en la señal A. Hay varias maneras de modelar este circuito de habilitación, pero básicamente lo pueden ver como el primer caso, o si quieren manejar cualquier otro caso, es exactamente su función, habilitar o deshabilitar un circuito. Características básicas de los circuitos integrados digitales, porque vamos a ver ya algunos circuitos integrados digitales con ese tipo de encapsulado deep. Vamos a manejar el encapsulado deep. Ese es otro encapsulado, es un encapsulado SOP, existe en una chip, pero eso no van a estar dentro del curso. Vamos a estar lo que resta del curso manejando este encapsulado DIP, DIP, y nos vamos a ubicar en la numeración de acuerdo a una muesca que viene por encima del integrado. Es un punto pequeño cerca de la terminal 1.
Está una muesca y un punto para ubicarnos cuál es el pin 1. Las características básicas de los chips, de los circuitos integrados digitales, es que se clasifican de acuerdo a la escala de integración. Por ejemplo, su complejidad de una integración a pequeña escala quiere decir que en un chip puede tener compuertas hasta menos de 12 compuertas, o sea, pueden tener un chip 4 compuertas, por ejemplo, 4 ANDs, 4 ORs. Integración a mediana escala de compuertas en un chip de 12 a 99, gran escala de 100 a 9999, y así va subiendo en la escala de acuerdo a la complejidad de los circuitos integrados. El próximo tema será dispositivos lejos programables. Aquí me voy a detener para platicarles sobre unas implementaciones que vamos a realizar con unos integrados de pequeña escala, que es un sumador y un multiplexor, tema que data de los circuitos lógicos combinacionales de mediana escala de integración, como lo vimos en la tabla, que son integrados, chips que abarcan de 100 a 1000 transistores, mediana escala de integración. Vamos a revisar los sumadores, que realmente son medios sumadores, y estos integrados multiplexores muy útiles. En cuanto a los sumadores, realmente es un medio sumador que vamos a ver, porque no tiene un acarreo de entrada. ¿Qué es esto del acarreo? Pues bueno, cuando se desborda la suma de un bit, se hace verdadero un bit de acarreo. Bueno, el medio sumador es una red lógica combinacional que suma dos datos binarios de un bit, produciendo como salida a la suma y al bit de acarreo. Típicamente su tabla de verdad del medio sumador, estas dos entradas de un bit, produce un carry de salida, y como tal la suma entonces las combinaciones son típicamente estos 0, 0, 0, 1, 1, 0, todas las posibles combinaciones para dos entradas. En la suma 0 y 0 nos da 0, 0, 1 nos da 1, 1 y 0 nos da 1, y aquí entra la función del acarreo de salida, ya que 1 y 1, la suma nos produce 2, pero como la suma es de un bit, se reflejaría en la salida suma 0 y en el carry de salida 1, solo para este caso. Si planteamos las ecuaciones booleanas, nos quedaría esto: x negado por y más x por y negado. Perfectamente, esto es entonces
como lo comentamos en las diapositivas, es una OR exclusiva, una compuerta OR exclusiva. Una compuerta OR exclusiva. También está la ecuación del carry de salida, que nos da 1 cuando ambas entradas son verdaderas. Podemos entonces dibujar el circuito fácilmente. Una OR exclusiva para la salida suma y una compuerta AND simplemente para el carry de salida. Bueno, no existe solamente medio sumador. Si planteo ahora la incorporación del carry de entrada, pues un sumador completo considera un acarreo de entrada, quedando como una red combinacional con 3 entradas y 2 salidas. Aparte entonces de tener mi entrada X y Y, con mi carry de salida, mi suma también, que es la salida, le incorporo a una entrada el carry de entrada precisamente, haciéndome entonces ahora 8 combinaciones posibles. Las combinaciones las colocamos. Podemos revisar la salida de suma. Típicamente nos va a dar, o la salida ya de una vez, típicamente nos va a dar esto. Hasta aquí era el medio sumador. Y ahora veamos cómo se incorpora el carry de entrada. Donde existan 2 unos en las entradas, va a haber un acarreo de salida. Y para el caso de que todo está ahora en 1, pues vemos que si se suma 1 y 1 es 2, más 1, 3. Entonces, en la salida suma nos daría 1, y en el carry de salida 1. Bueno, ahora planteemos las ecuaciones de salida booleanas. En la suma, pues tenemos que es X OR exclusiva Y, OR exclusiva acarreo de entrada, y en el acarreo de salida, si se simplifica con mapa de Carnot, tendríamos esta salida
Hay un término por ahí redundante, lo pueden comprobar con los mapas. Y bueno, entonces el circuito nos quedaría una hora exclusiva con la entrada X y la entrada Y. La salida a otra hora exclusiva, pero con la entrada de acarreo, precisamente la entrada, eso nos da la señal de salida. Y por su parte, la señal de acarreo de salida son 3 compuertas AND. Por un lado es X y Y. Por otro es X y acarreo de entrada. X y acarreo de entrada. Y la última compuerta AND sería Y con acarreo de entrada. Esto, las 3 señales de salida de las compuertas AND van a una compuerta OR, y eso nos produce entonces el acarreo de salida. Pues bueno, existe un circuito integrado que ya contiene este sumador completo. Es el circuito 74 LS83. Es un sumador completo de 4 bits. Sumador completo de 4 bits. Donde tiene señales de acarreo de entrada, acarreo de salida, primero operando, segundo operando. Realmente este sumador completo pues tiene 4 sumadores completos. Voy a buscarlo en la hoja de especificaciones. Bueno, entonces si nos vamos a la hoja de especificaciones, estamos viendo que son 4 entradas A con entradas B, con respectivos acarreos de entrada. Vemos que hay 4 sumadores, 4 entradas A, B y B, con acarreos de entrada. Los sumadores están conectados en cascada.
quiero decir con un acarreo de entrada, que es C0, y es un acarreo de salida, C4. Si vamos al diagrama interno del sumador, vemos los diferentes arreglos para producir la suma del primer bit, del segundo, del tercero, del cuarto, hasta el carry de salida. Aquí las 4 entradas para A, las 4 entradas para B, y el carry de entrada en este diagrama lógico. Podemos comprobar su funcionamiento en Proteus. Bueno, en Proteus buscamos el componente 74LS83. Se hacen las conexiones. Por ejemplo, aquí tenemos en la entrada A un 9, en la entrada B un 5, y eso nos produce a la salida nos da 14. Aquí en la salida nos refleja 15 porque el carry de entrada, que es C0, C0, tenemos un 1, entonces 9 y 5, 14 más 1, que es el acarreo de entrada, nos da 15. Y el acarreo de salida, por este caso, pues es 0. No hay acarreo de salida. Bueno, la actividad que voy a dejar es diseñar un sumador de 12 bits con base en este integrado 74LS83 y realizar una simulación en mismo Proteus, comprobar con las sumas. Comprobar con $850 más 400, no sé, con un carry de entrada 0, otra de 32,000 con 972, con un acarreo de entrada. Con eso sería suficiente esta actividad, esta revisión de este concepto. Y en el próximo video vamos a comentar el multiplexor. Bueno, ahora vamos a platicar sobre los multiplexores. Y estos son selectores de datos. Es un dispositivo modular que selecciona una de varias líneas de entrada para que se envíe a una salida única. Entonces, selector de datos selecciona una de varias entradas, una de varias líneas de entrada para que se envíe
una única salida. A una salida única. Eso es lo que hace un multiplexor en general. Podríamos hablar que en caso contrario, un demultiplexor realiza la operación inversa, acepta una línea, solo una línea de entrada y la guía hacia varias líneas de salida. Pero me voy a enfocar en este caso en el multiplexor. Podemos ver un diagrama que sería un switch. Que puede elegir varias entradas. En entradas, ese switch pues va a ir haciendo su efecto de conmutación hasta K entradas. Para una única salida, un canal simple de datos. Y eso pues en efecto es lo que haría un multiplexor. Bueno, el multiplexor ampliamente utilizado en la electrónica digital. Si lo dibujamos a diagrama de bloques, podemos dibujar un multiplexor de 4-1 para un ejercicio simple. Tengo mi mul de 4-1. 4 entradas, 4 líneas de entrada, una de datos D0, D1, D2 hasta D3 y una salida Y. Ahora bien, la pregunta es cómo selecciona el multiplexor alguna de esas entradas para sacar a la salida. Eso es a base de un código de selección o unas entradas de selección si son 4 posibles combinaciones, tendríamos 2 a la K entrada de selección. O sea, para generar 4 selecciones necesitamos 2 bits o 2 líneas de selección. Una línea de selección SA, una línea de selección SB, por ejemplo. Para, en base a estas combinaciones, 2 a la 2, sea 4 posibles selecciones. Entonces, puedo plantear una tabla de verdad con la selección como entrada. Mi salida Y. ¿Qué tendría en las combinaciones? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y cuando es 0, 0, puedo plantear que la salida única Y es igual a la entrada de 0. El multiplexor, cuando sus valores en el selector es 0, 1, las salidas de 1, y así sucesivamente para elegir las 4 diferentes posibles salidas y convertir
y que ese multiplexor convierta 4 entradas a una sola salida. Ahora puedo plantear también la ecuación booleana que modela esto. Y sería igual, observo, para que sea mi salida de 0 debe de D0 por SB negado por SA negado más D1 por SB negado por SA más D2 por SB por SA negado más D3 por SB por SA. Esa sería mi ecuación booleana. Aquí tengo un error, aquí es D3. Le puse D4, me fue, es D3. Ahora puedo dibujar el diagrama lógico de este multiplexor de 4 a 1. Voy a colocar por acá otra vez entonces la ecuación para que no se me olvide. Era D0 por selector B negado por selector A negado más D1 por selector B negado por selector A más D2 por SB por SA negado más D3 por SB por SA. Tengo 4 términos producto. Lo voy a colocar entonces, lo voy a realizar con 4 ANDs. Las salidas de estos términos producto van a ir a una sola compuerta OR de 4 entradas. Ningún problema. Lo puedo plantear así. Esta es mi salida Y. Y en las entradas, pues voy a tener la entrada de 0, la entrada de 1, la entrada de 2, la entrada de 3. Entonces es de 0 por la entrada selector B. Entonces por aquí voy a poner el selector B. Y un selector A. El selector B va a ir negada la primera compuerta. Entonces, por aquí voy a poner una compuerta de negación del selector B. Lo mismo para mi entrada de selector A, porque selector A negado. Entonces ahí tengo mi primer término producto. El segundo es D1 por SB negado. Tengo un nodo sin ningún problema. Por SA. Sin negar. Ok. Tengo mi segundo término producto. El tercer término producto es D2 por SB
sin complemento por SA complemento, que tengo SA complemento. Tengo mi tercer término y el cuarto término producto de 3 por SB y SA sin complemento. Entonces, esto estaría modelando mi circuito lógico para este multiplexor de 4 a 1. Ahora, en cuanto a la fabricación de circuitos integrados, existen varios modelos comerciales de los multiplexores. 74 LS150 es un multiplexor de 16 a 1. Está el 74 LS151. Es un multiplexor de 8 a 1, de 8 entradas a una salida. Multiplexor, el primero es con salida negada y terminal de habilitación. El segundo es con salida normal y complementaria, así como una terminal de habilitación a la entrada para habilitar el dispositivo. Existe también el 74 LS153. Posee dos multiplexores de 4 a 1. Posee dos multiplexores de 4 a 1, donde los bits de selección son comunes, por lo que puede verse como un solo multiplexor de 2 bits. También tiene una terminal de habilitación. Y otro modelo clásico es el 64 LS157. Este incluye 4 multiplexores de 2 a 1 con terminal de habilitación y bits de selección comunes, por lo que se puede ver como un solo multiplexor de 4 bits. Bueno, una aplicación para entender los multiplexores es la de crear funciones lógicas. O sea, con circuitos con funciones de conmutación, en vez de utilizar muchas compuertas, como lo estamos haciendo en el curso pasado, lo podemos emplear los multiplexores para seleccionar y adecuar funciones lógicas, funciones de conmutación. Pues para esto, las terminales de selección hay que emplearlas como entradas de la función, y las líneas de datos se pondrán en alto o en bajo de acuerdo con alguna especificación de la misma función. Vamos a realizar este ejemplo. Tenemos entonces la función con un selector C, un selector B, un selector A. Esas serían las terminales de selección para emplear como entradas de la función. Y mi salida entonces serían los mintérminos 0, 2, 3 y 5, o sea, las combinaciones 0, 2, 3 y 5. 3 entradas, 8 posibles combinaciones. En estos mintérminos me va a dar la función 1, en las demás me va a dar 0. Entonces, 3 entradas, 8 posibles combinaciones, necesitamos un multiplexor de 8 a 1.
necesitamos el multiplexor de 8 a 1 para poder hacer esta función de conmutación. Bueno, voy a plantear la tabla de verdad. Tengo selección como entrada C, selección B y selector A. 3 entradas. Mi función de salida por esta parte. Y el multiplexor va a estar seleccionando las entradas. Entonces las combinaciones del selector ya las conocemos. Aquí tengo mis 8 combinaciones. Entonces, la combinación 0, en la función voy a tener un 1 de salida. También voy a tener un 1 en la combinación 2, en la 3 y en la 5. Todo lo demás es 0. Y bueno, en esta columna de multiplexor, pues coincide con las entradas de datos de este multiplexor de 8 a 1. Entonces ya de aquí nos podemos ir a Proteus, ocupar el 74151. Como les platiqué en la revisión de multiplexores más comunes, lo podemos buscar así en Proteus y realizar esta circuitería. Bueno, entonces en Proteus tenemos el 74151 y vamos conectando a verdadero, o sea, a BCC, la entrada de datos 0, la entrada de datos 2, 3 y 5 y lo demás a tierra. Y de acuerdo al selector ABC, pues o vamos a obtener a la salida Y nuestra correspondiente tabla de verdad. Así, por ejemplo, está seleccionada la entrada 0, entonces tenemos 1 en la salida sin complemento, obviamente. Aquí podemos ver lo que es la entrada de selección, de habilitación. Es una entrada negada por este circulito, entonces para que esté habilitado el dispositivo debe estar conectado a tierra. Y bueno, como segunda actividad de esta revisión de conceptos, hay que realicen la siguiente función. Con multiplexores. Mi salida en 1 sea 2, 3, 5, 7, 11 y 13. 4 entradas, 16 combinaciones. Necesitamos entonces un multiplexor de 16 a 1. Hay que diseñar esto en Proteus.
simular y bueno, generar la salida correcta, como ya se explicó. Hay que considerar que si van a ocupar el 64LS150, si van a ocupar que es el multiplexor de 16:1, hay que tomar en cuenta que proporciona el negado de la entrada seleccionada, entonces hay que adecuar a la lógica correcta para que tengamos esta función de salida.